Es un parásito alienígena. Pero lo conozco de toda la vida. No es cierto, Jerry. Esos pequeños bastardos telepáticos te implantan recuerdos, te usan para multiplicarse y conquistar planetas enteros. Es algo asqueroso. Venus y Neptuno aspectados en la carta natal 2. Me gusta el hecho de que él viva en otra ciudad y haya conseguido establecer una relación, pues así, yo ya no sigo sintiéndome tan presionada. Sí, me gustaría algo permanente, pero mi concepto de la relación ideal no tiene nada que ver con la realidad. Incluso cuando era una adolescente, siempre quise casarme con un marinero. Esta cita, que pertenece a una mujer con Venus opuesto a Neptuno, refleja perfectamente algunas de las características más comunes de esta combinación, sobre todo en lo referente a los compromisos. Normalmente, estas personas son bastante reacias a entregarse a la vida conyugal porque no quieren abandonar el sueño de una relación maravillosa y romántica, es decir, de una relación casi celestial. Las personas con algún contacto entre estos dos planetas se hallan muy influenciados por la belleza y por la paz. Por regla general, el sujeto no quiere saber nada de la fealdad ni de la discordia, y ello puede aplicarse también al arte, a la música y a las relaciones. Normalmente, las relaciones de Venus y Neptuno suelen ser muy románticas e idealistas. Estas personas están tan enamoradas del amor que les resulta muy difícil comprometerse o seguir manteniendo su interés por una persona de carne y hueso, así como soportar las dificultades o la falta de romanticismo que puede llegar a conllevar una relación más habitual y cotidiana. Shakespeare aseguraba que el amor es ciego y, realmente, cuando estamos locamente enamorados de alguien, no podemos ver las cosas con claridad. Sin embargo, finalmente, acabamos descubriendo realmente a la otra persona, con todos sus fallos y defectos. Pero, con frecuencia, Venus y Neptuno se negará a ver los defectos. Cuando las personas Venus y Neptuno se dan cuenta de que ya han dejado de experimentar ese estado de embriaguez emocional, pueden llegar a sufrir una tremenda desilusión, pero esto pocas veces les durará mucho tiempo ya que, por lo general, siempre se las ingeniarán para tejer fantasías en torno a la situación. La desilusión puede ser enfrentada de muchas formas distintas. Algunas veces, de uno u otro modo, el sujeto Venus y Neptuno se retirará de escena, abstrayéndose en su sufrimiento e intentando curar sus heridas. Otras veces, se asegurará de que sea su pareja quien lo haga. Pero, en la mayoría de los casos, seguirá manteniendo una pretendida relación, mientras busca el amor en otra parte. Y es que, sin duda alguna, esta combinación puede ser perfectamente asociada con las relaciones clandestinas. Cuando el aspecto entre estos dos planetas es armónico, el sujeto suele encontrar muy fácil aceptar a las personas y a las relaciones tal y como son. No es que sea menos romántico o idealista que aquellos con los aspectos inarmónicos, pero existe menos necesidad de discriminación, ya que estas personas no se ilusionan demasiado con la gente y, a veces, incluso parecen poder introducirse en la mente de los demás y adivinar lo que sucede en su interior. Sin embargo, las personas con los aspectos inarmónicos no son tan realistas. Sus ilusiones y esperanzas en cuanto a una relación normal son demasiado elevadas. Desean establecer una hermosa armonía con la otra persona pero olvidan fácilmente que, durante los ensayos, la música puede parecer de todo menos bonita. Esperan tanto de una relación que les resulta muy difícil aceptar a alguien o a algo que no rebase los límites de lo ideal. En algunas ocasiones, el sujeto Venus y Neptuno decidirá arreglárselas sin comprometerse en ninguna relación sentimental. Otras veces, intentará mantener una relación tras otra y desaparecer sutilmente de escena una vez se haya esfumado todo el encanto y el romanticismo inicial de la relación. E incluso, algunas veces, la persona Venus y Neptuno simplemente se limitará a pretender que las cosas ya están bien como están. El sujeto suele ser muy poco discriminativo al elegir sus relaciones, y las pérdidas financieras a causa de la pareja acostumbran a ser bastante frecuentes. Esta combinación suele caracterizarse por creer lo que quiere creer ya que, probablemente, lo más seguro es que sea la propia persona Venus y Neptuno la que no desee ver las cosas con claridad. Para estas personas, ilusionarse resulta mucho más placentero, más romántico y, sobre todo, bastante más fácil que cualquier otra cosa.
En sus relaciones personales, los Venus y Neptuno buscan una experiencia mística, una experiencia celestial. Por ello, no resulta extraño que, con frecuencia, el sujeto con esta combinación fuertemente marcada en la carta natal elige el camino religioso, ya que, en este caso, las relaciones sí pueden llegar a ser realmente celestiales. Algunas veces, la persona Venus y Neptuno elige el celibato o una relación platónica por motivos distintos a los de la religión, ya que, a menudo, las personas con estos aspectos prefieren mantenerse puros mientras esperan la llegada de la persona adecuada, sobre todo si el signo de Virgo también se haya involucrado en la combinación. Neptuno puede refinar el principio venusino hasta el punto de hacer que el individuo pueda llegar incluso a rehuir al amor físico, considerándolo como algo sórdido y sucio. Venus y Neptuno siempre anhela la unión de las almas, pero no necesariamente la de los cuerpos. En algunas ocasiones, y tras varios desengaños amorosos, la persona Venus y Neptuno preferirá optar por las relaciones imaginarias antes que por las reales, y es que, para estas personas, con frecuencia lo imaginario puede ser incluso mucho más real que la propia realidad. Cuando empecé a practicar como astróloga, muchas veces me dejé engañar por clientes con alguna combinación de Venus y Neptuno en sus cartas natales, quienes me pedían que interpretase la sinastría entre sus cartas y las de sus parejas. Digo que me dejé engañar porque participé de sus fantasías solo para descubrir, tras sucesivas preguntas y, normalmente, bastante directas, que, en esos momentos, realmente no estaban manteniendo ningún tipo de relación con la otra persona. Aunque mis clientes me asegurasen que la relación existía, esta solo estaba teniendo lugar en su imaginación y sin la presencia física de la otra persona. Quizás se hubiesen forjado todas estas fantasías a raíz de unas pocas palabras intercambiadas con la persona en cuestión o, simplemente, tras haber sido objeto de una cálida sonrisa por su parte. Evidentemente, las fantasías son algo muy importante y el hecho de que el sujeto anhele mantener una relación con X persona, resulta interesante y proporciona al astrólogo suficiente terreno para poder explorar junto con su cliente. ¿Por qué se ha enamorado de esa persona en particular? ¿Qué clase de fantasías alberga en su interior? Etcétera. En algunas ocasiones, Venus y Neptuno nos hablará con gran melancolía de un gran amor perdido hace ya muchos años. La realidad puede diferenciarse bastante de sus idealizados recuerdos, pero ¿a quién le preocupa esto? Incluso he conocido a mucha gente con esta combinación que me decían haber perdido a su pareja por haberse enamorado de otra persona cuando, en realidad, ni siquiera habían llegado a mantener una relación con la supuesta pareja. Normalmente, el típico sujeto Venus y Neptuno no acostumbra a tener demasiadas dificultades a la hora de entablar relaciones, aunque, en algunas ocasiones, suele elegir no hacerlo. Su romanticismo, su necesidad de afecto y su facilidad para enamorarse, lo convierten en un ser de lo más crédulo y confiado y hacen que se deje seducir fácilmente por los demás. Pero estas personas también poseen una actitud especial para poder infiltrarse en los afectos de la gente, por lo que, al mismo tiempo, también pueden adaptarse muy bien al papel de seductores. En una relación real, los sujetos Venus y Neptuno se empeñarán en idealizar a la persona objeto de su afecto, sin duda para protegerse a sí mismos del dolor o del desengaño que podría tener lugar si descubriesen la verdadera personalidad de su pareja, incluso aunque, para los demás, esta persona no resulte merecedora bajo ningún concepto de esta clase de devoción y de adulación. Uno de los mayores problemas que pueden llegar a tener estas personas es el de aprender a establecer unas relaciones basadas en la igualdad. Con frecuencia, el sujeto Venus y Neptuno se entregará en cuerpo y alma a alguien a quien, inconscientemente, considerará infinitamente superior o, bien, realmente inferior de lo que en verdad es. Es decir, a un dios al que venerar o a una víctima a la que salvar. Quizás se trate de alguien a quien, de algún modo, pueda llegar a rescatar o, bien, a sacrificarse por él, quizás una especie de víctima a causa de su virtud o de su enfermedad, de su pobreza o de sus instintos criminales. Con frecuencia, Venus y Neptuno se considerará a sí mismo como el único ser que, realmente, puede llegar a compadecer, a comprender y a salvar a la otra persona y, a menudo, así suele ser. Sin duda, las personas con alguna combinación entre estos dos planetas son capaces de demostrar un amor totalmente altruista y desinteresado.
Por regla general, tanto el amor y las lágrimas como el amor y el sacrificio acostumbran a ir unidos con Venus y Neptuno. Con frecuencia, ese personas tienen pocas o ninguna dificultad a la hora de despertar el amor y la devoción por parte de los demás. En algunas ocasiones, estos sujetos pueden llegar a enamorarse de una persona sumamente atractiva, de un artista o de alguien muy espiritual y, a veces, también de un ser inaccesible. Pero que la persona de la que se enamoran les resulte inaccesible forma parte, precisamente, de ese encanto. La pareja puede parecer una persona realmente maravillosa y ser capaz de conducir al sujeto hacia un tipo de realidad, aparentemente, mucho más elevada. Por regla general, cuando se inician estas relaciones, casi siempre se tiende a evitar un contacto real, pero si profundiza en ellas, suponiendo que esto sea posible, al sujeto Venus y Neptuno se le ofrece la oportunidad de convertir el sueño de lo que debería ser una relación ideal en una especie de realidad. El problema a la hora de mantener una relación con una persona Venus y Neptuno es que, a menudo, se puede llegar a tener la sensación de que esta parece estar más enamorada del modelo o de la imagen que pueda haberse forjado de nosotros que de nosotros mismos. Y, con frecuencia, también suele existir una continua sensación de que cualquier otro modelo le serviría exactamente igual. Los individuos con estos contactos con frecuencia se enamoran de las personas que encaman la imagen del príncipe, de la princesa o de la sirena y, en otras ocasiones, quizás sean ellos mismos quienes atraigan a los demás adoptando estos papeles. Mostrándose patéticos, melancólicos, evasivos y seductores, convencen, fascinan y enloquecen sutilmente a los demás. Mientras que el amor ideal entre dos personas puede resultarles algo difícil de llevar a cabo, un amor global, compasivo y altruista hacia toda la humanidad en general, normalmente suele resultarles muy fácil. Y esto es precisamente tanto la parte positiva como la negativa de las personas Venus y Neptuno, ya que poseen el raro don de ser capaces de amar a todo el mundo mientras que, con frecuencia, suelen encontrar su relación con otra persona especialmente complicada. Conforme el sujeto se vaya volviendo más capaz de aceptarse y de valorarse a sí mismo tal y como es, normalmente también se volverá más capaz de aceptar a la otra persona en su totalidad y de permitir así el nacimiento de una nueva relación. En lugar de buscar a la persona ideal entre los demás, estos individuos deberían intentar buscarla en ellos mismos. Sus sentimientos de amor universal, de comprensión y de compasión hacia los demás podrían ser canalizados hacia cualquiera de las ocupaciones que requieran un verdadero altruismo y sacrificio personal. Por ello, con frecuencia, las personas con esta combinación suelen trabajar en profesiones que impliquen estar al servicio de los demás. En más de una ocasión, el individuo puede llegar a sacrificar una relación amorosa por su arte y de este modo proporcionar placer a mucha más gente. Por regla general, suele tratarse de una combinación extremadamente creativa y puede ser asociada con cualquier tipo de actividad artística, sobre todo con la música. Los trabajos relacionados con los medios de información, con la publicidad o con la industria de productos de belleza también suelen ser muy frecuentes. Las personas Venus y Neptuno no solo se dejan inspirar por el amor, sino también por la belleza. A veces, el sujeto puede despertar el amor de los demás a través de su creatividad. El talento o la apreciación musical también suelen ser comunes con estos contactos. Hasta cierto punto, quizá todos poseamos una noción idealizada de la belleza o nos hayamos forjado una romántica idea del amor. Los medios publicitarios nos seducen haciéndonos creer que el cuerpo, el rostro o la apariencia ideal existen, sobre todo en el caso de las mujeres. En la vida real, hay muy pocas personas que puedan parecerse a las de las imágenes publicitarias, pero, si así lo hicieran, sin duda alguna nos parecerían demasiado sintéticas y artificiales. Pero el ser humano necesita poder contar con algún ideal de belleza, una especie de anhelo por alcanzar la perfección, algo a lo que pueda aspirar. De este mismo modo, las obras de ficción, el cine, la televisión, etc., con frecuencia suelen reforzar la noción de chico encuentra chica o la de y vivieron felices para siempre. Como ya sabemos, esto no es así y, en realidad, habría mucha gente a la que no le gustaría que así fuese ya que, de serlo, verdaderamente resultaría bastante aburrido.
Esta imaginaria e idealizada relación tampoco contribuiría a nuestra evolución personal, como ciertamente lo hacen las verdaderas relaciones, aunque sea a través de sus aspectos más difíciles, pesados y dolorosos. Sin embargo, siempre parece existir una necesidad de fantasía y, del mismo modo que los cuentos de hadas, inconscientemente, ayudan a los niños a dar algún sentido a sus vidas, las fantasías hacen que podamos mantener vivos nuestros deseos y, reconozcámoslo, también nos ayudan a perpetuar la especie. Quizás el principal objetivo de los sujetos con esta combinación sea el de materializar para todos nosotros la noción del amor romántico, de la belleza ideal o de cualquier otra de las imágenes de Venus y Neptuno. Porque, seguramente, estos serán el tipo de personas en quienes primero podamos proyectar estas imágenes. Cuando el individuo es capaz de utilizar conscientemente a Venus y Neptuno de esta forma y a través de algún medio creativo, con frecuencia puede llegar a eliminar cualquiera de las tensiones que puedan tener lugar en sus relaciones, ya que habrá encontrado un vehículo a través del cual poder expresar todo su romanticismo. Existen multitud de ejemplos que nos reflejan la creatividad de Venus y Neptuno. Entre ellos, podemos citar el de Mozart que tenía una oposición, y el de Jane Austen que tenía una semicuadratura. Este último ejemplo resulta sumamente interesante, sobre todo si lo enfocamos desde el ángulo de las relaciones. Aunque Jane Austen fue una mujer tremendamente romántica, y en casi todas sus obras hablaba de las relaciones, ella eligió permanecer soltera. Jane Fonda también posee una cuadratura y, para mucha gente, ella personifica el aspecto ideal, es decir, la imagen de la mujer perfecta. Cállate, Morty, pequeño pedazo de basura con la mente lavada que puede que ni siquiera sea real. ¿Sabes, Rick? Esto no es fácil. ¿Sabes? Todos te recordamos como un amigo. ¿Ah, sí? Pues a ti te recuerdo como un pequeño mocoso fastidioso, Morty. ¿Ah, sí? ¡Sí!